Hola, hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. Y pues hoy venimos con otro video reaction que pues es una curiosidad que tuve, ya que pues hace unas semanas monté un video que era de un personaje que cantaba con una máscara en un reality, un programa. Y pues de la parte quiero agradecer por todas esas visitas y reproducciones que tuve. Muchas gracias por el apoyo, que pues puedo decir que es el video con más visitas que tengo. Entonces muchas gracias por ese apoyo y por toda la gente que hicieron ese video. Entonces pues después de eso quise como mirar quién era en realidad el que cantaba esa canción que hizo Capitán Music. Si todavía no te lo ha visto, pues aquí le dejo el link. Este es Mascarado. Y pues bueno, los que cantan este disco, el disco original el grupo se llama Seo Taiji Boys. Ahí más o menos se dice. Igualmente aquí le dejo la imagen de quiénes son. De este grupo, que lo integran tres chicos, aunque eso era 3 chicos en 1993. Que es donde se hicieron muy famosos. Y pues se puede decir que ellos son los papás del K-pop, porque lo que dicen que ellos fueron como los pilares de cuando se inició el pop coreano. Entonces eso es lo que más o menos investigué de estos 3 chicos, aunque ya en la actualidad ya son señores, que me di cuenta que es uno de los fundadores de este grupo, que es una de las empresas más importantes de allá de Corea, que se llama YG Entertainment. Es una de las empresas más grandes de allá de Corea. Entonces me sorprendió. Igualmente aquí está la foto de él también, de este famoso cantante de ese gran grupo. Que pues en la actualidad él se llama, me preocupa cómo se pronuncia, pero se llama Jang Hee-soo, así más o menos. Igualmente aquí está la foto de él y el nombre, que es uno de los integrantes de ese grupo, de esa primer grupo de K-pop en ese año, entre 1990 a 93. Que sorpresa me di cuenta cuando me puse a averiguar sobre eso. Y pues bueno, entonces pues ya pasado de esa mini historia que hice. Entonces vamos a ver ahí qué tal eran ellos, esos 3 jóvenes en ese tiempo, este video retro. Vamos a ver el disco de ellos, a ver qué tal era en ese tiempo. Comenzamos. Bueno, esto es una presentación en vivo de ellos. Entonces vamos a ver. Ya pues están comenzaron ahí. Comenzaron a hacer freestyle. Oh, ya pues me sorprende la vestimenta. Ellos son como versión como urbano. Lo que vi que ellos mezclaban todo eso, hasta el heavy metal combinado con el urbano. Oh, gracias, puro breaker. Me sorprende la vestimenta y hasta una banda de rock tienen allá atrás. Uy, qué destrave. Wow. Sí. Sí. La mezcla de heavy metal y el heavy metal rock y el todo urbano, hip hop. Paren todos ñeros ahí.
Es peluco. No, la verga. Ay. Los papás del K-pop. Ay. Es bacano el ritmo, súper, súper, súper. Pizza, pizza. Penoñero. Yeah, 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 yeah. What's up? Hey, hey. Cantan barato, era bacanísimo. Hasta ahí fue el video. Por la parte es súper, aunque se sabe que pues de por ahí del 93, más o menos, más o menos 90, 93, pero súper como cantan estos tres chicos. Es más estilo como el hip hop mezclado con el rock y el heavy metal, más o menos está en todos sentidos. Y pues como dije, ellos son como los papás del K-pop, porque son los primeros que salieron de esta cultura de K-pop, y de ahí comenzó a ascender todas esas ramas de idol o artistas coreanos que hay en la actualidad. Bacanísimo, bacanísimo, se ve súper bien cada tono que ellos hacen. Igualmente se ve como un poquito raro con la cuestión de que la mezcla que ellos tienen, como el video donde hay también uno ahí que están tocando allá atrás, ahí todos como rockeros. Deja mezcla súper bien. Y pues la parte de la comparación del personaje que hizo del enmascarado, que llama Katy Music, se ve casi iguales, pero pues el del enmascarado se le escucha, por eso lo deja el tono de voz súper bien. Pero igualmente esto no se quedan atrás porque se escucha muy bacano. Son muy buenos, sinceramente muy buenos ahí en esa época. En esa época o en ese tiempo. Bacanísimo. Y pues bueno, esta fue mi inquietud. Ojalá que les haya gustado el video de esa reacción, de este retro, de ese disco antiguo. Y pues bueno, si te gustó, y como siempre te digo, pues suscríbete a mi canal, pues para que le llegue el video al correo cuando monte un video. Cuando se suscribe, pone un botón de configuración, le abre un cuadrito donde pone aceptar, pues para que le lleguen los videos al correo cuando yo monte un video. Y pues también igual acá abajito le dejo
la página web del grupo, donde está todo separado por sesiones, donde está dramas, reaction K-pop, reaction Kazajistán y dance cover y otras cosas más, pues para que nos visiten y estén pendientes también allí. Y igual acá abajito les dejo la página de Facebook, Twitter, aunque mantengo más en Facebook. Igualmente me pueden escribir ahí, solicitar o cualquier cosa de petición, ahí me pueden decir también por Facebook. O igual también acá abajito me dejan en las descripciones o en los comentarios, me pueden dejar las peticiones, sugerencias, sean buenas o comentarios, o los comentarios buenos, malos, de lo que sea. Igualmente yo les contestaré con mucho gusto. Y pues bueno, nos veremos en el siguiente video reaction. Y entonces se cuidan todos, chicos y chicas, y chao. Oh, ese es bacán.